Hola, muy buenas, operadores, aspirantes. Como lo prometido es deuda y en compensación por la chapa que os he pegado en la primera parte del vídeo, ahora vamos a ver todos estos conceptos en la práctica con un caso real del Darwin KCF, que como decía es el correspondiente a la operativa que mostrábamos en el primer vídeo del canal. Bien, en el anterior vídeo esgrimíamos como argumentos para estar en DarwinX las ventajas que nos otorgaba como broker y como gestora, permitiéndonos con esta segunda característica poder gestionar capitales de terceros, etcétera. Pero es que, además de estas dos, hay una tercera, que sería justo lo que tenemos delante. Es decir, una especie de cuadro de mandos. Hoy lo estamos viendo desde el lado del trader, pero también lo hay desde el lado del inversor, para que el inversor, además de poder ver esta información, luego también tiene su parte de gestión, seguimiento de inversiones, puede optar por invertir con distintos grados de apalancamiento, etcétera. Bueno, tal vez algún día haga algún vídeo para contar esa otra parte. Pero yendo al turrón, y a pesar de que en un primer vistazo puede asustar un poco esta pantalla, luego realmente es bastante más sencillo de lo que parece. En esta primera aproximación vamos a ir viendo aquellas partes más destacables sin pretender entrar al detalle de todo para no alargarlo demasiado. En la parte superior izquierda tenemos ahora mismo la vista de proveedor de Darwin, como veis en la pantalla, o lo que es lo mismo, la vista desde el lado del trader. Como decíamos, tiene la otra vista, que es esta carterita que aparece debajo, que es del lado de inversor. Desde esta otra vista el inversor podrá ver la parte de sus inversiones. Pero bueno, hoy no es el objeto del vídeo, hoy únicamente vamos a verlo desde el lado del inversor, aunque todo esto sería información, perdón, hoy vamos a verlo desde el lado del trader, digo, aunque todo esto sería información compartida también por el inversor. Como primera vista, vamos a irnos a la estrategia subyacente para centrarnos. Bien, ¿qué es la estrategia subyacente? Pues la estrategia subyacente, además, como veis aquí a la derecha, nos ha seleccionado el periodo temporal de un año y estamos viendo exactamente lo mismo que vimos en el primer vídeo del canal desde MetaTrader. Es decir, esto es la operativa real que se está haciendo en MetaTrader. Esto es la estrategia subyacente. Bien, ¿qué es el Darwin? El Darwin, si lo ponemos también con una vista temporal de un año para ver la equivalencia, pues como veis es algo similar, pero sin embargo tiene menos fluctuación, ¿no? El Darwin no deja de ser el activo invertible que se genera a partir de la estrategia subyacente. ¿Y cómo lo genera DarwinX? Básicamente, bueno, lo genera aplicando sobre la estrategia subyacente un VAR de 6,5. Ahora veremos un poquito lo que es, pero en resumidas cuentas, lo que aquí está ocurriendo es que está fluctuando aproximadamente la mitad de lo que fluctúa la estrategia subyacente. ¿Por qué? Pues porque nosotros estamos operando la estrategia subyacente con un VAR aproximadamente del 13, o sea, es aproximadamente el doble que el VAR objetivo del Darwin. O lo que es lo mismo, lo que aparece en el Darwin es igual, más o menos, y resumiendo mucho, simplificando mucho, es lo mismo que la estrategia subyacente, pero dividido por dos. Es decir, la mitad de los movimientos tanto alcistas como bajistas, mucho más suavizado. En este caso, repito, en el caso de que yo estoy operando mi estrategia en un VAR el doble que este VAR. Bueno, esto como apunte inicial. Vamos a ir viendo un poco lo que pretendo decir ahora. Darwin es score, la nota, bueno, lo que comentábamos antes. Este Darwin tiene una nota de un 51,8. Por cierto, esta nota no llega al 55 exigible para tener esos descuentos en las comisiones que comentábamos en el vídeo exactamente anterior. Pero bueno, como tengo por ahí más Darwins que sí que superan el 55 y el 60, se me aplica el descuento como decía. Pero bueno, este es el caso de este Darwin. Bien, este Darwin, esta nota se genera a partir de esta serie de 12 atributos que genera Darwin es de nuestra operativa. Inicialmente esta nota, bueno, era una fórmula que tenía Darwin para generarlo a partir de los 12. A día de hoy, desde hace un par de años, una cosa así, lo han simplificado porque han visto que, bueno, que no era excesivamente representativo del buen hacer del operador. Lo han simplificado, hablo de memoria, a solamente tres de ellos. Uno que es la experiencia, otro que es la gestión del riesgo y otro que es el rendimiento. En base a estos tres atributos generan la nota. No sé si hay alguno más, pero hasta aquí es hasta donde yo sé.
Bueno, los atributos, por nombrar alguno, por ejemplo, el primero es la experiencia. En este caso ya estamos a 10 de experiencia, que es el máximo, por lo tanto este valor no lo podemos subir. Y bueno, la experiencia más o menos entre un mes, 2, 3, 6 meses es el tiempo que suele llevar a una operativa llegar a una experiencia de 10, dependiendo de la frecuencia de los trades que hagamos. Este tercer atributo, la gestión del riesgo, la estabilidad del riesgo, es precisamente el atributo que comentábamos de la estrategia subyacente. Si lo vemos en detalle, presionamos sobre él, vemos que estamos operando la estrategia subyacente, lo que decíamos, a un VAR de 13, aproximadamente el doble que el del Darwin. Pues es bastante estable esta operativa, como veis, estamos haciendo una operativa bastante estable y de momento pretendemos mantener el VAR tal vez un poquito más bajo de lo que está ahora, pero bueno, es bastante, cumple el objetivo un poquito de hacia donde queremos llevar el VAR de este activo. Luego hay otra serie de atributos, que es bueno, pues la estrategia de apertura, estrategia de cierre, consistencia en retornos positivos y en retornos negativos, la duración de los trades, excursiones adversas, rendimiento y capacidad. La capacidad es interesante, no en este momento, pero la capacidad te viene a indicar cuánto puedes recibir de capital de terceros sin que se distorsione este Darwin, ¿no? En operativas de muy corto recorrido es muy importante este atributo porque enseguida se te puede distorsionar y puede tener una baja capacidad. No es el caso porque aquí, de hecho, si vemos la capacidad de este Darwin, estamos hablando de 180 millones. Es decir, que ojalá esto sea algún día un problema para mí, pero creo que no lo va a ser. Por tanto, bueno, esta operativa, como digamos, no va a buscar 2, 3, 5 pips, el que tengas un pequeño deslizamiento porque tengas mucho capital de inversores, que metas a mercado, cantidades de dinero y se te desplace medio pip, no afecta para nada a esta estrategia, de ahí su alta capacidad. Pero bueno, seguimos un poco por la información de este panel. Bueno, tenemos el retorno a origen, 8%, el drawdown, como decíamos, el VAR objetivo. Por explicar un poquito el VAR. El VAR que te marca Darwin es un 6,5 y además es así. ¿Qué es lo que significa, dicho en palabras muy rápidas? Esto viene a decir que, como veis, es un VAR 95% mensual. Lo que significa es que un mes de cada 20, la rentabilidad de este Darwin se va a ir por encima del 6,5 o por debajo del menos 6,5. Eso es lo que quiere decir, siempre estadísticamente hablando, ¿no? Entonces, o lo que es lo mismo, lo normal, 19 de cada 20 meses, las mensualidades van a estar entre el 6,5 y el menos 6,5. Bien. Otra información que nos da es la equidad de la cuenta subyacente, lo que tenemos en el MetaTrader. Te dice el dinero que tienes hasta 10.000 euros, a partir de 10.000 euros te dice más de 10.000 euros. Esta cifra es ajustada por VAR, es decir, que si tú tienes 5.000 euros, pero estás operando a un VAR el doble que este, es decir, a un VAR de 13, en vez de 5.000 te diría que tienes 10.000, porque estás operando al doble de apalancamiento, por decirlo de alguna forma. A continuación te muestra el número de inversores que tienes. Por cierto, tengo un inversor en este Darwin, un inversor que invirtió en su día 2.000 euros, el cual además he estado hablando recientemente con él y bueno, me ha dado permiso para revelar su identidad. El inversor soy yo, vaya, está claro, he invertido 2.000 euros. Por cierto, desde que invertí 2.000 euros en este Darwin, lleva un 10% arriba, es decir, bueno, esto es para la parte del inversor, tampoco me voy ahora a enrollar con esto porque si no nos desviamos del objetivo, pero bueno, efectivamente me va bien como inversor de mí mismo. Continuamos en la parte de capital de terceros. Como decíamos en el vídeo anterior, podemos recibir capital de terceros por inversores, en este caso 2.000 euros, pero también de la propia Darwin es en el torneo mensual de Darwinia. Bien, pues este Darwin tiene asignados en este momento 95.000 euros. Es exactamente lo que decíamos. Pero voy a decirlo bien, porque he visto por ahí vídeos en YouTube donde hay gente que te dice, he ganado 95.000 euros en Darwinia. Bueno, vamos a ver, vamos a decir la verdad. No, lo que he recibido es 95.000 euros de asignación en Darwinia. Ahora,
en los próximos 6 meses, pongamos que yo tengo un rendimiento de un 10%, ¿no? Bueno, si obtengo un 10%, significaría que le estoy dando a ganar a este inversor que tengo, que en este caso es Darwin, es 9.500 euros. Pues de esos 9.500 euros, un 15%, es decir, pues no sé, 1.400 euros o lo que salga aproximadamente, son para mí. Es decir, yo ganaría 1.400 euros si en los próximos 6 meses revalorizo un 10% este KCF. Es decir, vamos a ser claros, es decir, a día de hoy que tengo, nada, no tengo nada. Lo voy a dejar bien claro, pero hay que decir las cosas como son porque es que luego da un poquito lugar a equívocos. Pero bueno, la realidad es esa, que hay inversión y que está la posibilidad. Y lo bueno de esto es que te da esa posibilidad. Ahora ya depende de mí el sacar rentabilidad o no. La última parte informativa es la divergencia mensual y la latencia, que está muy relacionada con la capacidad. De hecho, en este caso es positiva, es decir, que el Darwin está ganando, perdón, los inversores en el Darwin están ganando un poquito más que el propio Darwin. Pero ya te digo, en este caso va a afectar muy poco porque los recorridos que se buscan son bastante largos, con lo cual no tiene demasiada importancia, lo cual es bueno. Lo cual es bueno porque te permite una capacidad, como hemos visto antes, brutal. Por ir terminando, sin enrollarnos mucho, la joya de la corona. Para mí la joya de la corona de esta pantalla es poder ver las excursiones positivas y negativas, porque esto nos va a poder permitir detectar aquellos tipos de trading tóxico, vamos a llamarlo así, que utilizan estrategias tipo martingala, donde hay excursiones negativas brutales, etcétera. Y eso se puede detectar muy bien aquí, en las excursiones positivas y negativas. Ojo, esto no solo es para ver trading, formas de operar tóxicas. Esto también da mucho a entender del tipo de operativa que sigue el trader. Es decir, por ejemplo, en este caso, este trader, que soy yo, es bastante claro que corta las pérdidas rápidamente. Es más, es que en estos 6.000 trades del último año y medio, no hay una sola operación en la que la haya dejado correr negativamente más allá del 0,25%. Para ser exactos, esto está ajustado a un bar de 6,5, con lo cual, como decíamos antes, en la cuenta del MetaTrader esto es multiplicado por 2. No voy a decir las cosas tal cual son. Pero bueno, en la cuenta de MetaTrader, si lo multiplicamos por 2, ningún trade negativo se me ha ido a un 0,5% negativo. Ninguno. Mientras que los positivos, pues bueno, se habrían ido incluso a 3% multiplicando por 2. Bueno, pues aquí se puede ver un poco como el tipo de operativa que hago, evidentemente, es tratar de cazar giros. Si el giro no me lo da, corto pérdidas rápidamente. Si me lo da, dejo correr la ganancia rápidamente. Bueno, obviamente es una aproximación, pero sí que dice mucho de la forma de operar, ¿no? Hay otros Darwins que se ve como van a ratios beneficio-riesgo negativos, es decir, que la parte roja, las excursiones negativas son mayores que las verdes, pero claro, eso redunda en un mayor porcentaje de acierto. Es decir, aquí nada quiere decir, con esto no estoy tratando de decir que una cosa es buena ni otra es mala. Los radicalismos en la forma de operar el trading te llevan a equivocarte porque hay infinitas formas de ser rentable. Pero bueno, en este caso yo muestro la mía, ¿no? Bueno, y con esto de momento yo creo que damos por terminado pues esta mini colección de 2 vídeos, sobre todo lo que es este envoltorio que rodea a la operativa, pero que como todas y cada una de las piezas que compone nuestro plan de trading no pueden fallar. Ya sabéis que aquí rápidamente se cumple lo del eslabón más débil de la cadena y por tanto no debemos dejar ningún cabo suelto, ¿no? Aunque por otra parte también entiendo que lo divertido es la parte de la operativa. Y es por ello que me estoy pensando para un siguiente vídeo mostrar alguna operación real en el propio MetaTrader, ¿no? Y cuando digo mostrar, claro, no me refiero a decir cómo hace la mayoría. Pues aquí el sistema da entrada y aquí es donde nos salimos de la operación ganando mucho. Hombre, no, no, no. Seamos un poco más serios. Ya sé que es lo que hace todo el mundo, pero aquí no hacemos lo que hace todo el mundo. Francamente, para eso no hago un vídeo. Por eso estoy pensando que si lo hago va a ser pues para mostrar sobre el gráfico exactamente la operación real, es decir, dónde se entró exactamente, dónde se salió exactamente
y mostrando el dinero que se ha ganado o se ha perdido en la operación, pero mostrándolo, no diciéndolo. Bueno, creo que está clara la idea, ¿no? Así que, sin más, os deseo un buen día de trading y muchas y muy buenas operaciones. Hasta luego.